Ortopedia y Traumatología del Hospital Enrique Garcés. Estamos muy contentos de estar reunidos en esta noche y quiero darles la bienvenida a quienes estarán participando activamente en este journal. Darle la bienvenida al doctor David Burgos, quien es el 4 del posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Pontificia Universidad Católica, al doctor Alexander Pérez, que está como moderador y que es prácticamente el coordinador del área de cirugía deportiva en nuestro servicio, y darle la bienvenida al doctor Patricio Villegas, que es médico tratante del Hospital Eugenio Espejo, del Hospital El Axis, y es un médico reconocido en nuestro medio que ha hecho sus estudios en justamente el de los pioneros de la cirugía artroscópica aquí en nuestro país, en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Para mí es un gran maestro, un gran amigo y como he dicho, pues reconocido en nuestro medio, y quiero agradecerle, doctor Patito, porque nos ha aceptado la invitación, y prácticamente pues quienes hemos estado pasando por el hospital eh, Eugenio Espejo y quienes hemos pasado por sus conocimientos, pues reconocemos el ímpetu académico que usted siempre ha tenido. Le doy la bienvenida y prácticamente dejo también al doctor Alexander Pérez para que sea el que vaya llevando a cabo este evento académico. Hacerles la invitación a todos los que se encuentran conectados para que sus preguntas las puedan realizar a través del chat, y que por favor puedan mantener sus teléfonos completamente apagados para que se lleve de la mejor forma este journal. Bienvenidos todos, y Alexander, tú continúas. Doctor Patito, ¿tiene algunas palabras antes de iniciar? Nada más agradecer por tomarme en cuenta. Ya con Alex nos conocemos ya desde hace, ¿qué será? Unos 10 años. Sí, desde mucho tiempo. Realmente sí, ya nos conocemos mucho tiempo, somos amigos. Igual con Alex, con Junior, ya también nos conocemos bastante tiempo. Entonces, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y estoy presto para colaborar en lo que pueda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Patito. Gracias, doctor Villegas, por nuevamente aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a todos los presentes. Para nosotros, como dijo el doctor Soto, es un honor que estén ustedes aquí para nosotros poder transmitir este conocimiento que el Hospital Enrique Garcés semana a semana intenta demostrar por el bien de los médicos residentes, que esto es dirigido para ustedes, y espero lo sepan aprovechar este tema, que es bastante importante, es bastante valioso para nuestra carrera, y para que no se nos escape nada sobre esta enfermedad. Doctor David Burgos, le doy el paso a usted. Gracias por ser nuestro representante expositor, y continuemos, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la oportunidad al doctor Soto, doctor Pérez como tutor. Igualmente, muchísimas gracias pues por la apertura, doctor Villegas, para estar en nuestro journal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y un poco controversial, lo que es la esquina posterolateral de la rodilla y la reconstrucción que debemos realizarla en este momento, en cuestión de patologías que podamos tener en la misma, ¿sí? Primero, debemos saber que la esquina posterolateral es una estructura muy subdiagnosticada, ¿sí? Es una estructura temida, es una estructura que inclusive la podemos llegar a llamar que es la parte oscura de la rodilla, pero mal llamada esta por el desconocimiento que podemos tener los profesionales en el diagnóstico, en la anatomía que esta presenta y en el tratamiento oportuno y adecuado que debemos darla a la misma, ¿sí? Es por eso que como introducción podemos decir que las lesiones de la esquina posterolateral presentan una incidencia en aumento. Esto especialmente porque primero son subdiagnosticadas, y cada que nosotros presentamos un mayor conocimiento sobre la misma, pues vamos a llegar a un correcto diagnóstico y vamos a tratar de llegar y tratar este tipo de patologías de una mejor manera y de una manera más oportuna.
vamos a tener en cuenta que las lesiones de la esquina posterolateral casi nunca se presentan de manera aislada, casi siempre son lesiones combinadas que se asocian a lesiones del ligamento cruzado posterior o el ligamento cruzado anterior. Estas, si no son diagnosticadas a tiempo, van a provocar un dolor crónico y una inestabilidad residual en la rodilla del paciente. Esto, a su vez, va a provocar interacciones funcionales. Por eso que la importancia de saber sobre este tema, realizar una anamnesis específica y un examen físico preciso para llegar al diagnóstico de esta patología. Dentro de la anatomía debemos saber que existen estructuras anatómicamente importantes. Entre ellas son el ligamento colateral lateral de la rodilla, que también se le puede llamar el ligamento fibular lateral de rodilla, el ligamento popliteo fibular, el tendón popliteo, el ligamento popliteo femoral y la cápsula posterolateral, mismas que han sido asociadas o han sido divididas en estabilizadores estáticos y dinámicos. Dentro de los estabilizadores estáticos tenemos el ligamento colateral lateral, el ligamento popliteo fibular, el complejo ligamentario arqueado o arcuato, el ligamento fabelo-fibular y la cápsula posterolateral. Mientras que los estabilizadores dinámicos podemos mencionar al bíceps femoral, la banda iliotibial y el complejo popliteo, tan importante para la estabilidad de la misma. Aquí tenemos nosotros un esquema donde nosotros podemos ver, ¿sí? No sé si es que se puede ver en mi puntero. En la parte anterior de la rodilla, nosotros vamos a identificar con la letra D el ligamento colateral lateral de la rodilla, ¿sí? Con sus respectivas inserciones. En la parte nombrado con la letra B, nosotros vamos a encontrar el ligamento popliteo fibular, mientras que con la letra C vamos a encontrar el músculo y tendón popliteo, ¿sí? Esto es una manera esquemática para tratar de diferenciar y ver dónde son las inserciones y la importancia de las mismas para brindar la estabilidad, tanto rotacional como la estabilidad en bar y la traslación posterior de la tibia. Aquí nosotros podemos ver en un modelo cadavérico todas las estructuras que acabo de nombrar, ¿sí? Yendo de derecha a izquierda vamos a poder ver el menisco lateral, ¿sí? En la parte de acá. Igualmente nosotros podemos ver el tendón popliteo. Aquí podemos ver el ligamento colateral fibular o también llamado colateral lateral, el tendón de los gastronemios, el tendón del bíceps femoral, la cabeza fibular y el nervio peroneo o también el ciático popliteo externo, ¿sí? Igualmente acá en un corte mucho más profundo nosotros podemos ver la inserción del ligamento colateral fibular, el mismo que se va a insertar casi un poco por detrás y proximal en el lado lateral del cóndilo femoral, del epicóndilo femoral, y hacia el peroné se va a insertar en la parte posterior, en la parte anterior del mismo, aproximadamente a 8.1 milímetros del borde anterior del mismo, ¿sí? Aquí igualmente vamos a ver el menisco lateral, el tendón popliteo, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver lo que les acabo de indicar, la inserción, tan importante para las reconstrucciones, ¿sí? El ligamento fibular colateral de la rodilla se va a insertar en la parte posterior y proximal del epicóndilo lateral del fémur y aproximadamente a 8.1 milímetros del borde anterior de la cabeza fibular. Acá, en cambio, nosotros vamos a ver el complejo popliteo que está representado por el músculo popliteo, el mismo que va a insertarse en la parte intraarticular de la rodilla, ¿sí? Y se va a dirigir hacia la fosa poplitea, por lo cual lleva este nombre, y tiene esta forma de abanico que lo podemos ver nosotros en esta imagen. Al decir de que este tendón popliteo tiene una inserción intraarticular,
es importante saber que nosotros lo podemos visualizar mediante artroscopía. En la parte superior derecha, nosotros podemos ver que se evidencia el tendón popliteo cuando realizamos una pequeña maniobra de rechazar hacia inferior el menisco lateral. Igualmente lo podemos ver en la imagen central, que el tendón popliteo discurre por el yáteo del popliteo, ¿no? Como podemos ver ahí en estas imágenes artroscópicas. Igualmente, nosotros aquí en esta otra imagen, es importante, ¿sí?, evidenciar esto, especialmente sobre el tratamiento. Nosotros, como podemos ver aquí, tenemos el tendón del bíceps, ¿sí? Y por debajo tenemos al nervio peroneo. Es por eso, es importante esta imagen para saber que todo tratamiento o procedimiento que nosotros vayamos a realizar por encima del tendón del bíceps, vamos a tener un cierto grado de seguridad de no lesionar el nervio peroneo, mientras que todos los tratamientos que nosotros los vayamos a hacer por debajo del tendón del bíceps, tenemos ese cierto grado o riesgo de lesionar el nervio ciático popliteo externo o el nervio peroneo. Bueno, acá igualmente podemos ver una imagen donde nosotros podemos ver el ligamento popliteo fibular, el mismo que se inserta o nace a nivel de la unión miotendinosa del músculo popliteo y se inserta en la parte superior, ¿sí?, y posterior de la fíbula, aproximadamente a 1.8 milímetros por debajo y a 0.5 milímetros de la parte del borde posterior. Como pueden ver aquí, es una inserción muy postero-superior de la misma. Y esto es importante para las reconstrucciones que nosotros vayamos a hacer. Nosotros aquí, en este video que les voy a presentar en este momento, vamos a ver cómo las estructuras de la esquina posterolateral, cuando nosotros realizamos una rotación interna, van a tener un cierto grado de relajación y va a aumentar la tensión el momento que realizamos una rotación externa. Ahí la importancia de restricción que tienen estas estructuras para dar una estabilidad especialmente a la rotación externa. Bueno, ahora, después de haber visto un poco de la anatomía y que nos va a ayudar muchísimo a el diagnóstico y tratamiento de esta patología, vamos a ver cómo es la historia o cómo ocurre esta patología en los pacientes. Primero, el paciente va a venir con un dolor en la cara posterolateral de la rodilla. Este como un signo, un síntoma. ¿Sí? Interrumpo un momento. Solo para esta primera parte, doctor Villegas, una duda, una pregunta. En su experiencia, ¿cómo ha visto usted? El doctor Burgos empezó diciendo que la incidencia ha aumentado. ¿Usted por qué cree que se debe esto? ¿Porque hay más personas que juegan de mala manera, más groseras, más bruscas, más gente que va al deporte? ¿O porque el conocimiento de la enfermedad ha aumentado en los profesionales que sepan diagnosticar esta enfermedad? En su experiencia, ¿usted cree que ha aumentado la presencia de este tipo de patología? Sí, yo pienso que por las dos cosas, Alex. Antes, yo pienso que se infradiagnosticaban estas lesiones. Ahora, con mayor conocimiento de anatomía yo creo que ahora se las diagnostican mucho más. O sea, ya las pensamos cuando tenemos lesiones más severas de la rodilla, ya pensamos mucho en esquina posterolateral. Entonces son lesiones que ya no pasan tan desapercibidas. Pero también ha habido un aumento de trauma, sobre todo de motocicletas, lesiones de alta energía por vehículos, ¿sí? Entonces, ha aumentado. Yo también pienso la incidencia de traumas severos de la rodilla, ¿no? De luxaciones de rodilla, por accidentes de tránsito sobre todo, y lesiones deportivas, ¿no? Entonces, yo pienso que hay ahora un aumento por las dos cosas. Las diagnosticamos mejor y si hay más trauma. Chévere, Doc. Eso es importante, ¿no? Saber que ya existimos más profesionales, traumatólogos en este caso, que esta enfermedad ya no se nos escapa. Entonces, eso es lo importante de este tipo de charlas, de este tipo de, cuando tenemos congresos, que se hable mucho de estos temas para que no se nos escape.
cuando recién empezamos a tener la carrera. David, sigamos, por favor. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, la historia, dentro de la historia, como estábamos hablando, pues el paciente acude con un dolor en la cara posterolateral de la rodilla como un síntoma típico, especialmente cuando tenemos lesiones aisladas y agudas de la esquina posterolateral. En un estudio de Lee y colaboradores, vieron que existe una gran asociación de lesión nerviosa cuando nosotros tenemos lesiones aisladas de la esquina posterolateral. Y se vio que la lesión del nervio peroneo estaba presente en 2 de 12 pacientes con una lesión aislada de la esquina posterolateral. Igualmente, la PRADE evidenció que el 13% de 71 pacientes y el 16% de 25 pacientes presentaba una lesión nerviosa cuando existía una lesión aislada de la esquina posterolateral. Ahí también otro dato importante en el examen físico, el momento que nosotros diagnosticamos este tipo de patologías, de buscar algún tipo de lesión, neuropraxia o algún tipo de anestesia en la zona del recorrido del nervio peroneo. Los pacientes con lesiones crónicas, en cambio, se presentan con un dolor amplio, un dolor que se puede presentar a nivel de la interlínea articular medial, lateral, o también el dolor en la esquina posterolateral de la misma, ¿sí? La inestabilidad funcional se lleva cuando la rodilla está en extensión. Los pacientes acuden presentando una inestabilidad cuando suben o bajan gradas, especialmente cuando se estira la rodilla. Esto especialmente por su forma, ¿sí? Ya que cuando nosotros no tenemos estos restrictores, tanto de la rotación externa como del varo, vamos a presentar una inestabilidad a la extensión por la forma convexa del cóndilo femoral y cóncava del platillo tibial. El mecanismo de lesión. Primero, como acabó de decir el doctor Villegas, doctor Pérez, este tipo de lesiones se presenta más en lesiones deportivas, caídas y accidentes de tráfico. Accidentes son un tipo de lesión de alta energía que se presenta a nivel de la rodilla. Para tener nosotros una lesión aislada de la esquina posterolateral, se debería tener un golpe directo a nivel de la tibia proximal cuando la rodilla se encuentra estirada. Esto podría provocar una lesión aislada que, como ya habíamos hablado antes, son muy poco frecuentes. La hiperextensión y las fuerzas en varo combinadas sobre la rodilla también pueden causar lesión de ligamentos posterolaterales. Es decir, la rodilla en extensión y un varo forzado puede provocar este tipo de lesiones. Y es importante saber que la luxación lateral de la articulación de la rodilla puede provocar una lesión grave, lesiones multiligamentarias que requieren la intervención quirúrgica oportuna para no llegar a problemas crónicos mucho peores. Dentro de los signos y síntomas, vamos a ver que los pacientes presentan un dolor opresivo, pueden presentarse con equimosis, edema y endurecimiento, especialmente en la parte aguda de la patología. Nosotros como médicos traumatólogos debemos observar la alineación de las extremidades desde el momento que el paciente ingresa, sabiendo que vamos a tener una alteración especialmente cuando nosotros tenemos el soporte o en el proceso de cuando se asienta la extremidad, vamos a presentar un varo de la rodilla como se puede ver en la imagen en la parte derecha, ¿sí? En la fase de la marcha en la cual nosotros presentamos el apoyo de la extremidad es cuando se va a presentar este varo. Como les había indicado, especialmente por la forma cóncava de la meseta tibial y convexa del cóndilo femoral, que va a provocar este tipo de lesiones. Igualmente, nosotros debemos saber que puede presentarse el dolor a nivel del compartimento medial, especialmente en la patología crónica, porque va a presentarse también un desgaste articular mucho más acentuado en esta zona por la posición de la rodilla en el momento de la deambulación. Dentro de las pruebas clínicas existen una infinidad de pruebas clínicas que nos pueden ayudar a nosotros a sospechar esta patología. Dentro de ellas podemos nombrar algunas de estas como la prueba de recurvatum, en la cual el paciente se encuentra en decúbito supino y realizamos una elevación de las extremidades en extensión y vamos a ver que la rodilla va a presentar un desplazamiento hacia posterior. Y este mismo desplazamiento se puede comprobar con un poco de rotación externa de la extremidad que estamos nosotros investigando y vamos a ver que existe un desplazamiento aún mayor.
Esto porque ya no va a estar la restricción de la esquina posterolateral y estos ligamentos. Esto en un estudio de Houston y colaboradores. Podemos tener nosotros también la prueba de cajón posterior, la misma que se realiza con una rodilla en 90 grados de flexión, y podemos realizar también una rotación externa del pie, aproximadamente 10 a 15 grados, y realizar una presión. El investigador pues tiene que realizar una presión hacia posterior a nivel de la meseta tibial, y una traslación de la misma pues nos podría llevar a pensar o sospechar una lesión de este tipo de ligamentos. La prueba de pivot sheave inverso, en la cual nosotros recolocamos la rodilla aproximadamente a 40-45 grados de flexión. Vamos a realizar una rotación externa tratando de realizar una subluxación de la misma, y el momento de extenderla, sentir un clic, que es el momento que se reacomoda la rodilla. Este también nos puede ayudar a pensar en este tipo de patologías. Y estas dos pruebas que, como vamos a hablar ahora mucho más específico, más adelante, nos van a ayudar mucho, tanto al diagnóstico como al tratamiento. El uno es el dial test, en el cual nosotros tenemos que realizar una flexión de las rodillas a 30 y a 90 grados y una rotación externa de la extremidad para evidenciar diferencia en el grado de angulación que realizan en la una o la otra extremidad, sabiendo que un signo positivo, un signo patológico, es una diferencia de aproximadamente más de 10 grados de rotación externa de la extremidad. Es importante, como ya les voy a indicar, saber evidenciar qué es lo que estamos investigando cuando realizamos una flexión de rodillas a 30 y qué es lo que estamos nosotros buscando cuando realizamos una flexión de rodillas a 90 grados. El siguiente es igualmente la prueba de esfuerzo en barro, en la cual el investigador va a realizar un varo forzado de la rodilla, evidenciando si es que existe una apertura del compartimento lateral para saber si es que los restrictores se encuentran lesionados. Igualmente, esta también nosotros se lo puede realizar. Existe cierta bibliografía que evidencia de realizar este tipo de maniobra a 20 y 30 grados, pero también existe otra bibliografía que deberíamos nosotros realizar esta maniobra a 0 y 30 grados, igualmente sabiendo qué es lo que nosotros estamos investigando. Para esto se les presenta esta biomecánica de este tipo de investigación. Como nosotros podemos ver aquí, nosotros aquí vamos a ver las dos maniobras que acabo de exponer. La una es el estrés en varo y la otra es la rotación externa o el dial test. Cuando nosotros estamos a 0 grados, es decir, la rodilla en total extensión, nosotros vamos a ver que también vamos en el estrés en varo, va a actuar mucho el ligamento cruzado posterior como un restrictor del varo. Es por eso que si es que nosotros tenemos un estrés en varo positivo, es decir, una apertura del compartimento lateral, podemos suponer de que existe una lesión del ligamento cruzado posterior más la esquina posterolateral. Mientras que a 30 grados, si nosotros tenemos un varo positivo, nosotros vamos a pensar que solo puede tener una lesión de la esquina posterolateral, y si es que a 0 grados no tenemos un varo positivo, podemos pensar de que es una lesión aislada de la esquina posterolateral. Es decir, que a 0 grados estamos investigando las dos estructuras, cruzado posterior y esquina posterolateral. A 30 grados, en cambio, nosotros estamos investigando la esquina posterolateral cuando realizamos la maniobra de estrés en varo. Ahora, con respecto al dial test, nosotros vamos a ver que la rotación externa, nosotros el principal restrictor de la rotación externa de 0 hasta los 30 grados es el complejo popliteo. Es decir, que si nosotros tenemos una rotación externa mayor a 10 grados en diferencia con la extremidad contralateral, nosotros vamos a ver de que la lesión puede ser que está a nivel del complejo popliteo. Mientras que si nosotros realizamos y encontramos también positivo a 90 grados, en cambio nosotros debemos pensar de que también existe una lesión a nivel del ligamento cruzado posterior. Esta es una forma muy adecuada para nosotros investigar y suponer algún tipo de lesión que, junto con la clínica que presenta el paciente, este examen físico que nosotros tenemos y varias pruebas que nosotros le podemos realizar, inclusive exámenes complementarios, podemos llegar a confirmar un diagnóstico y dar un tratamiento oportuno. Entonces, vamos a ver
que a 30 grados el estrés en varo y la rotación externa va a estar actuado por el ligamento colateral lateral y el complejo popliteo. Eso que se debe realizar este tipo de maniobras a 30, a 90 y a 0 grados para identificar dónde se encuentra la lesión. Hay un ratito, David, por favor. Doctor Villegas, en su práctica diaria, cuando ha tenido este tipo de pacientes que les está valorando, ¿cuáles son los exámenes que usted más utiliza y que le han dado bastante con buena sensibilidad para diagnosticar esta patología? Sí, yo utilizo los bostezos, bostezo en extensión y bostezo en flexión de 30 grados. Y el dial test. Básicamente son esas tres maniobras las que hago en el examen. Sí, exactamente, doctor. Sí, creo que la mayoría hacemos ese tipo de exámenes clínicos. A veces el hacer o el intentar hacer no sé si usted comparte conmigo, un pivot shift es un poco doloroso para el paciente, un poco difícil de evaluarlo, de manera aguda, obviamente. Entonces, Sí, Doc, ¿me iba a decir algo? Sí, bueno, el pivot shift, cajón posterior, todo eso es para valoración de lesiones de otros ligamentos, ¿no? Ujú. Pero mira que aquí ahorita se habló más del examen físico del cruzado posterior y de la esquina posterolateral. Pero las lesiones de la esquina posterolateral también están asociadas en gran medida con lesiones del cruzado anterior. Exactamente. Es decir, Sí, no es exacto. solo posterior. Posterior no es igual a esquina, ni esquina es igual a posterior, sino y incluso yo creo que la asociación más frecuente de lesiones de la esquina posterolateral es con cruzado anterior. Sí, exactamente, Doc. Exactamente. Incluso los artículos, hay muchos artículos que en los tratamientos actuales hacen las cirugías o lesiones de de cruzado anterior con esquina posterolateral, que es lo que se ve más frecuente, como usted lo dice. Entonces, como estábamos hablando, el dial test y hacer los bostezos es muy importante para saber diagnosticar estas lesiones, y para eso tenemos que conocer la biomecánica, como lo expresó el doctor Burgos, que es muy importante para ver lesiones aisladas o lesiones combinadas. Sí, Doc. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que el dial test no es patognomónico de la esquina posterolateral, ¿no? El dial test también se presenta en lesiones grandes de la esquina posteromedial. Ujú. Eso es importante saberlo, Doc. Es importante saber y conocerlo. O sea que cuando tenemos también o sospechamos de lesiones de esquina posteromedial, eh, el concepto es el mismo, ¿o me equivoco? Incluso ¿Interna o sí, incluso el dial test en lesiones grandes de la esquina posteromedial me parecen que son más dramáticos. O sea, ya? O sea, usted dice que existe mayor rotación externa comparado con el contralateral. claro, o sea, el dial test positivo, o sea, más de 10 grados, en rotación externa 30 grados, ¿Mm? ¿sí? En lesiones de esquina posteromedial. Qué bien, ¿no? La verdad, esa no la había leído. Es bueno saberlo. Y tengo que investigar, igual que los doctores que nos están escuchando. Sigamos, David, por favor. Muchas gracias, Doc, por sus acotaciones. Bueno, estas dos maniobras, mucha bibliografía indica de que nos puede ayudar en más del 90% para el diagnóstico de lesiones, tanto aisladas como combinadas. Igualmente, pues como habíamos dicho, sí, también están asociadas mucho a lesiones del ligamento cruzado anterior, y para esto igualmente también tenemos pruebas específicas para valorar esto. Dentro de los estudios de imagen, pues el más utilizado y más accesible que nosotros podemos realizar es una radiografía en anteroposterior con un estrés en varo, la misma que nos va a evidenciar con respecto a la contralateral una apertura del compartimento lateral de la rodilla afectada. Esta existe, como podemos ver acá,
existe mediciones que nosotros lo podemos realizar, ¿no? Cuando realizamos esta radiografía en un estrés en varo, podemos medir si es que la apertura es menor a 2.7 milímetros, podemos pensar de que no existe alguna lesión. Cuando tenemos de 2.7 a 4, podemos pensar que existe una ruptura completa del ligamento colateral lateral, y mayor a 4, podemos pensar inclusive de que existe también una lesión asociada a la esquina posterolateral. Igualmente, esta radiografía en estrés se puede realizar con un poco de rotación externa para evidenciar si es que existen estas aperturas. Igualmente, menor de 4 podría ser una variación normal. De 4 a 12 puede presentarse una lesión de la esquina posterolateral, y mayor de 12, en cambio, ya igualmente se puede pensar en una asociación tanto de la esquina posterolateral como del ligamento cruzado, ¿sí? Exámenes complementarios que tal vez son muy poco utilizados, pero que se podrían realizar para evidenciar la lesión que se puede presentar, como podemos ver aquí, es la resonancia magnética, que especialmente se debe verificar en una secuencia T2, en la cual nosotros, como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver ya específicamente la lesión a nivel del ligamento colateral lateral, o lesiones asociadas, como podemos ver, lesiones del ligamento cruzado posterior, y podemos evidenciarlo ya, este tipo de afectaciones a nivel de la estructura de la rodilla. Otro estudio de imagen que es totalmente acertado, pues es la artroscopía. El momento que nosotros ingresamos directamente a la parte articular, tenemos muchas estructuras que son intraarticulares, como lo habíamos dicho, el tendón popliteo, que nosotros podemos entrar y evidenciar fidedignamente de algún tipo de lesión a nivel del mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un estudio en el cual se evidenció, pues, la reconstrucción del ligamento, un estudio del 2019, en el cual se vio la combinación de la lesión del ligamento cruzado posterior con la esquina posterolateral, usando una vista artroscópica, en el cual se utilizaron 80 pacientes consecutivos que se sometieron a cirugía combinada de reconstrucción de la lesión del ligamento cruzado posterior como de la esquina posterolateral. Se evidenció que un signo artroscópico de paso lateral del canal mediante artroscopía era patognomónico, para tratar de nosotros ver si existía una lesión asociada. Se evidenció que después de la reconstrucción los pacientes habían mejorado el resultado clínico subjetivo y objetivo a los 24 meses, cuando nosotros utilizamos el método artroscópico, y la prueba artroscópica tuvo una alta sensibilidad y especificidad en la detención de la inestabilidad rotacional posterolateral posoperatoria. Esto evidenciando de que nosotros podemos realizar la artroscopía como un método de diagnóstico, al igual que como un método terapéutico o de tratamiento. Vamos a ver que también existe clasificaciones, como la clasificación de Houston, en la cual nosotros vamos a ver el varo y la rotación que puede presentar la rodilla en caso de una inestabilidad, y lo divide en 3 grados. El grado 1, cuando existe un varo de 0 a 5 milímetros y una rotación de 0 a 5 grados. Cuando nosotros vamos a pensar de que existe una indemnidad o no está indemne la esquina posterolateral. En un grado 2, que tenemos un varo de 5 a 10 milímetros, una apertura del compartimento lateral y una rotación de 6 a 10 grados, igualmente vamos a pensar que se presenta indemne o intacta la esquina posterolateral. Que en un grado 3, cuando nosotros tenemos una apertura del compartimento lateral y una rotación diferencial con el contralateral mayor a 10 grados, vamos a pensar ya de una lesión del cruzado de la esquina posterolateral o una ruptura de la misma. Pero esta no es una de las clasificaciones más utilizadas. Como nosotros podemos ver aquí tenemos otra clasificación en la cual nosotros vamos a ver que en el tipo 1 tenemos solo lesión del cruzado posterior, en el tipo 2 asociado a una lesión del ligamento popliteo fibular, en el grado 3 adicional al cruzado posterior y al popliteo fibular tenemos una lesión parcial del ligamento colateral lateral,
Y en cambio, en la tipo 4 tenemos una lesión total del colateral lateral. Y la clasificación que a nosotros más nos puede ayudar a tanto el tratamiento como al diagnóstico es esta, ¿no? Que es la clasificación de Fanelli, la cual clasifica en A, B y C, en la cual nosotros vamos a ir viendo que depende al examen físico que nosotros vamos realizando al paciente, vamos a clasificarlo en un tipo y depende de este tipo nosotros vamos a ver la afectación o el daño que tiene a nivel de la estructura de la rodilla y con esto nosotros también podemos ver qué tipo de procedimiento de reconstrucción lo vamos a realizar. Así en una tipo A, en la cual tenemos un incremento de 10 grados en la rotación externa de la tibia, vamos a ver que la lesión está más hacia el tendón popliteo fibular o en la lesión del tendón popliteo. Mientras que en la tipo B, en la cual existe un incremento de la rotación externa mayor a 10 grados y un estrés en varo de 5 a 10 milímetros en la apertura, podemos nosotros pensar de que existe ya una ruptura parcial o total del ligamento colateral lateral junto al ligamento popliteo fibular. Mientras que en la tipo C, cuando tenemos un incremento de la rotación externa de la rodilla, de la tibia, o un dial test positivo, más una severa inestabilidad en varo, con un varo o una apertura del compartimento lateral mayor a 10 milímetros, pues nosotros podemos pensar de que tenemos, además de la lesión del popliteo fibular, del ligamento colateral lateral, también tenemos una abulsión de la cápsula y podemos tener una lesión a nivel de los cruzados, ya sea del cruzado anterior o el cruzado posterior. Es por eso que por medio de esta clasificación y habiendo revisado mucha bibliografía, planteo este tipo de manejo que nosotros podemos dar para los pacientes con respecto a esta clasificación. Primero debemos saber que también existe un tratamiento no quirúrgico, especialmente para las lesiones aisladas de la esquina posterolateral, especialmente grado 1 y grado 2, en los cuales muchos estudios vieron que existían cambios radiográficos mínimos en un seguimiento a 8 años con una inmovilización precoz de la rodilla. Esta puede ser con una rodillera articulada y una rehabilitación adecuada y un entrenamiento en la marcha. La rehabilitación especialmente para el fortalecimiento a nivel del cuádriceps para que brinde una mayor estabilidad de la rodilla. Ahora, es importante en cambio para el tratamiento quirúrgico nosotros saber si estamos ante una lesión aguda o una lesión crónica. Esto especialmente porque cuando nosotros estamos ante una lesión crónica podemos evidenciar deformidades a nivel de la extremidad, deformidades angulares. Esto pone en riesgo la reconstrucción que nosotros vayamos a realizar a nivel o la intervención que nosotros vayamos a realizar a nivel de la rodilla. Cuando nosotros tenemos deformidades angulares importantes, debemos saber que debemos asociar osteotomías para corregir estos varos importantes, ya que si es que no realizamos las mismas, es muy probable que la reconstrucción que nosotros vayamos a realizar sea insuficiente o vaya hacia el fracaso. Dentro de las reconstrucciones, nosotros vamos a ver de que existen reconstrucciones no anatómicas y anatómicas. Dentro de las reconstrucciones no anatómicas, pues tenemos algunos tipos, como el intervenir sobre el complejo arcuato, el avance en bloque óseo, técnicas de aumentación cuando tenemos lesiones a nivel de los ligamentos o tendones, o inclusive la técnica de tenodesis del bíceps, misma que la presentamos en este estudio que fue presentado, que es del 2020, que evidencia o valora la técnica de tenodesis en un estudio prospectivo de corte en pacientes que tienen lesión de cruzado anterior y lesión de esquina posterolateral. Y en este evidenció que es muy importante o se puede realizar una plastia del tendón del bíceps, especialmente cuando el aloinjerto del tendón no es una opción. La reconstrucción de la esquina posterolateral de la rodilla mediante tenodesis femoral gana mucho más interés en el último tiempo, especialmente cuando no tenemos o cuando no existe una opción de injertos.
Los resultados clínicos en este estudio se evidenciaron muy buenos resultados, tanto clínicos como funcionales, comparables con la técnica del Larson. Se realizó en este estudio. Y a pesar de que esta es una técnica no anatómica, esta técnica de la tenodesis del bíceps femoral puede lograr resultados clínicos y funcionales comparables y muy satisfactorios para los cirujanos que la puedan utilizar. Pero cada vez están mucho igualmente en desuso este tipo de procedimientos no anatómicos. Ahora. Hay un ratito, por favor. Doctor Patito, cuando usted ha hecho este tipo de cirugías, como usted mismo menciona, con lesiones asociadas de cruzado anterior, los injertos, ¿de dónde usted los toma para hacer las dos? Si lo hace en un solo tiempo, lo hace en dos tiempos, y si a veces en los hospitales, o no sé si antes era más difícil de conseguirlos que ahora, conseguir los injertos, ¿usted de dónde tomaba los injertos para estas reconstrucciones? O sea, creo que desde el 2014 es más fácil conseguir aloinjertos. Entonces, a partir del 2014 sí hubo un cambio en mi práctica porque estas reconstrucciones multiligamentarias, esquina posterolateral, cruzado posterior, cruzado anterior, siempre trato de hacerlas con una mezcla de aloinjertos y autoinjertos. ¿Por qué no solamente aloinjertos? Porque los aloinjertos a veces son muy caros, ¿sí? Y cuando se utilizan los del banco de tejidos, que para suerte los tenemos tenemos el banco de tejidos en el Eugenio Espejo, a veces no hay tanta variedad. Entonces nos toca mezclar también con autoinjertos para hacer las reconstrucciones de estas lesiones multiligamentarias. Antes del 2014, sí, mi práctica era solamente con autoinjertos y ahí utilizaba, por ejemplo, si tenía un cruzado posterior, utilizaba siempre el tendón, un autoinjerto de cuádriceps con pastilla ósea. Utilizaba isquiotibiales de la misma rodilla o de la contralateral para hacer la esquina posterolateral. Pero sí tenía un poco de problemas con los isquiotibiales porque, sobre todo en mujeres, los isquiotibiales pueden ser muy delgados. Y sí me pasó un par de veces que obtuve autoinjertos muy delgaditos. Incluso tengo una paciente que está pendiente que la revise porque se aflojó todo. Los túneles están en buena posición, pero está muy floja. Entonces, en ella tuve problemas con los injertos. A ella la operé en el 2012, me parece. Sí, entonces le voy a hacer una revisión, pero seguramente que con aloinjerto. Y con respecto a la obtención de aloinjertos, ¿usted solicita algunos aloinjertos en especial para la reconstrucción tanto del cruzado anterior como de la esquina posterolateral cuando lo hace al mismo tiempo? Así, otra cosa es de que sí, hago la reconstrucción en un solo momento. Si no lo hago en dos tiempos y en uno solo. Para eso también ayuda mucho el tener aloinjerto, ¿no? Porque te disminuye mucho el tiempo operatorio. Porque tranquilamente solo en sacar los autoinjertos te puedes tardar fácil 30, 40 minutos, ¿no? Si es que sacas isquiotibiales de las dos piernas y un cuádriceps o un tendón rotuliano, sí son fácil 40 minutos. Entonces eso sí, el aloinjerto te ayuda a disminuir ese tiempo operatorio. O sea, si fuera ideal, mi reconstrucción con aloinjertos yo la haría así. La esquina posterolateral utilizaría Aquiles. Utilizaría un tendón de Aquiles, lo dividiría en dos y con eso haría la técnica que yo más hago, no sé si me adelanto, pero es la técnica de la Prat. ¿Sí? El cruzado anterior lo podría hacer con un tibial, ¿sí? Con un injerto de tibial. Y el cruzado posterior me gustaría también hacerlo con un Aquiles. Con un Aquiles o un tibial grueso también podría ser. Eso si es que fuera una reconstrucción ideal solo con aloinjerto. Doc, y lo que estaba hablando el doctor David de los exámenes de imagen,
hablaba que al hacer los exámenes con bostezo, es muy complicado a veces nosotros mandar a hacer un hospital una radiografía dinámica. Muy pocas veces lo hacen. Uno mismo tiene que bajar o tiene que, con el ayudante que estemos, pues que nos dé haciendo las radiografías dinámicas para tener un buen diagnóstico radiográfico. ¿Hasta qué punto usted utiliza tanto la radiografía o la resonancia magnética para tener un diagnóstico certero de lo que ya va a hacer en su tratamiento? Yo creo que lo principal es el examen físico, ¿no? En el examen físico yo creo que tú tienes el 80% del diagnóstico. Ahora, el examen físico siempre puede llegar a ser, es cualitativo, o sea, no lo puedes cuantificar o es difícil de cuantificar. Entonces, la única forma que yo he encontrado de tener un diagnóstico cuantitativo es las radiografías con estrés. Sí, y en el consultorio es lo que hacemos, ¿no? Todo paciente que tiene una lesión de esquina o tiene una lesión multiligamentaria tiene radiografías con estrés. Es difícil, sí, es difícil cuadrar tiempos, ¿no? Porque las consultas normalmente en otros hospitales son un poco congestionadas, pero no es imposible, ¿no? Y la única forma de tener buenas radiografías con estrés es que el mismo equipo las haga y las mida. Sí, entonces, no sé, yo también preparé una presentación, bueno, no sé si presentación, pero sí algunas imágenes, si gustan, de eso conversamos después. Ya, Doc, chévere, chévere. Entonces, sigamos con el doctor David. Sigamos, David, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con respecto a la reconstrucción anatómica cuando tenemos este tipo de lesiones. Para esto es lo que habíamos hablado, que es muy importante la clasificación, como habíamos hablado de la clasificación de Fanelli. Yo lo tomé mucho en cuenta esta. Como podíamos ver en una Fanelli tipo A, cuando la lesión está a nivel del ligamento popliteo fibular, ¿sí? Existen técnicas de reconstrucción solo o aisladas para tratar de reconstruir anatómicamente este tipo de ligamentos. Así pues tenemos este método de Sang, en la cual se realizan dos tunelizaciones o dos túneles a nivel de la cabeza de la fíbula en dirección postero-superior y convergente, por las mismas que se va a atravesar un injerto, el mismo que podría ser un semitendinoso, y puede insertarse a nivel del origen de inserción, a nivel del popliteo, ¿no? Que como les había indicado, que es aproximadamente a 18.4 milímetros hacia anterior de la inserción del ligamento colateral lateral. Esta es una técnica que se puede utilizar. Aquí les presento pues un video en el cual se realizan incisiones mínimas a nivel anterior y posterior de la cabeza fibular. Después de realizar una adecuada localización de este punto, se realiza las tunelizaciones de parte convergente y hacia la parte postero superior de la cabeza fibular. Nosotros podemos estar en cierto grado tranquilos porque vamos a manejar o vamos a realizar esta maniobra o este procedimiento por encima del tendón del bíceps femoral y por eso nosotros podemos pensar de que no vamos a lesionar el ligamento, el nervio peroneo. Después de realizar el paso por los dos túneles fibulares, se debe pasar por el túnel femoral, pero por debajo del ligamento colateral, ya que sabemos que esta estructura es una estructura profunda. Después de realizar el paso, se puede colocar un tornillo de interferencia y podemos dar por finalizada la reconstrucción cuando nosotros tenemos una Fanelli tipo A, realizando una reconstrucción aislada solo del el popliteo fibular. Cuando nosotros en cambio tenemos una Fanelli tipo B, cuando nosotros pensamos o sabemos de que tenemos una lesión de ligamento popliteo fibular más una lesión de ligamento peroneo lateral o también llamado de ligamento colateral lateral, pues nosotros tenemos varias técnicas. Aquí presentamos una que es la técnica de Larson, la cual realiza una tunelización a nivel de la cabeza del peroné y una inserción a nivel del fémur distal. Esta técnica, pues, como podemos ver acá, es muy competente para realizar o proteger el estrés en varo, pero sí, en cierto grado se muestra insuficiente para controlar la rotación externa de la tibia sobre el fémur. Es por eso que se realizó una
modificación por parte de Arciero, en la cual realizó o trató de realizar una reconstrucción anatómica a nivel de las inserciones de estas estructuras que restringen la movilización de la rodilla o la inestabilidad de la misma. Así, en la parte posterior podemos ver que está la reconstrucción del ligamento popliteo-fibular, y mientras que en la parte anterior, con amarillo, reconstruimos el ligamento colateral lateral o el ligamento colateral fibular, ¿sí? Esta misma pues también fue modificada en cierto grado para tratar de reconstruir las inserciones con un cierto gesto que nos puede ayudar. El uno es dirigir la tunelización a nivel de la cabeza fibular hacia la parte postero superior. Aquí pues un consejo pues que habíamos encontrado con el doctor Pérez igualmente en esta revisión bibliográfica, que en el momento de nosotros realizar o confeccionar la tunelización a nivel de la cabeza fibular, el momento que estamos llegando hacia la cortical posterior, realizar esta perforación en reversa el perforador, es decir, en dirección antihoraria. Esto tratando de evitar algún grado de lesión a nivel del nervio peroneo. Igualmente con este gesto, junto al gesto de realizarlo en dirección postero superior, nos va a ayudar a evitar este tipo de lesiones. Eso con respecto a las Fanelli tipo B, ¿sí? Acá igualmente les presento un video en el cual ustedes van a poder ver que con un poco de incisiones un poquito más amplias, ya que vamos a realizar una doble incisión a nivel del fémur distal, podemos realizar las tunelizaciones con dirección postero superior, como se lo puede ver aquí, ¿sí? Y después de realizar estas tunelizaciones, realizar igualmente tunelizaciones a nivel del fémur distal, doble tunelización, tratando de reconstruir la biomecánica y las inserciones de estos restrictores y estabilizadores de la rodilla, y después de realizar el paso del halo injerto o autoinjerto, el injerto que nosotros vayamos a utilizar, pues colocar tornillos de interferencia a nivel del fémur distal, y como podemos ver aquí, que se puede lograr una estabilidad especialmente en varo y un restrictor posterior de la rodilla. En cambio, en las Fanelli tipo C, en las cuales nosotros tenemos lesión a nivel del popliteo fibular, más lesión de ligamento peroneo lateral o colateral lateral, y puede ver también lesión de ligamentos cruzados, pues aquí nosotros pues tenemos algunas técnicas, como había indicado el doctor Villegas, pues una de las más utilizadas es la técnica de la Prade. Otra técnica que también que encontré es la técnica de Lee, en la cual nosotros, además de la tunelización de la cabeza fibular del extremo distal o del cóndilo femoral, también realizamos una tunelización a nivel de la parte proximal de la tibia, a nivel de la meseta, para realizar una restricción de la traslación antero-posterior de la meseta. Aquí nosotros podemos ver en este video igualmente la técnica que se realiza ya con una incisión o un abordaje mucho más amplio, en el cual nosotros primero aquí sí ya tenemos, como vamos a trabajar por debajo del tendón del bíceps, pues ya tenemos que identificar el nervio popliteo, como lo pudimos ver al inicio del video, protegerlo al mismo, realizar la tunelización a nivel de la tibia. Puede ser ayudado o no por fluoroscopía. En este caso, en este video, está ayudado por fluoroscopía, pero porque existía una lesión o una osteosíntesis anterior a nivel de la meseta para la tunelización del mismo. Igualmente se realizó la tunelización a nivel de la cabeza de la fíbula, y las tunelizaciones a nivel del fémur distal, a nivel del epicóndilo lateral. ¿Sí? Igualmente doble tunelización, tratando en lo posible de recuperar la biomecánica de estas estructuras que puedan dar la estabilidad. En este caso se puede utilizar un halo injerto, se utilizó en este video un halo injerto, en esta intervención, halo injerto de tendón de Aquiles, que brindó la estabilidad necesaria, la fuerza necesaria, y es el indicado para realizar este tipo de reconstrucción. Aquí se ve el paso a nivel de los túneles, a nivel del fémur, después a nivel de la fíbula, que vamos a ver en este momento, hacia de anterior a posterior, y luego el paso de posterior a anterior a nivel de la tibia, para posteriormente colocar los tornillos de interferencia y que ésta brinde la estabilidad que estamos nosotros buscando en esta intervención.
Como podemos ver aquí, ya el momento que realizamos la tensión de la estructura, podemos ver la traslación anterior de la tibia y estamos nosotros recuperando esta estabilidad, tanto antero-posterior, rotacional externa y esta estabilidad en varo que necesita la rodilla. Asimismo, pues también podemos presentar lesiones aisladas del ligamento colateral lateral, en la cuales nosotros podemos realizar solo una reconstrucción de este ligamento, el mismo que se debe realizar sí directamente y obligatoriamente con fluoroscopía, especialmente porque debemos verificar la tunelización a nivel de la cabeza del peroné, ¿sí? Después de realizar la tunelización de la misma, pues pasamos el injerto y vamos a pasarlo igualmente por la tunelización a nivel del fémur y colocar el tornillo de interferencia realizando la reconstrucción. Con esto lo que quiero indicar y lo que quiero demostrar es que existe una utilización de la técnica de la PRADE para realizar este tipo de reconstrucciones. Nosotros cuando tenemos un correcto diagnóstico, un correcto examen físico, llegamos a concluir qué tipo de lesión es la que estamos presentando y qué estructura es la que está lesionada en cierto paciente, nosotros depende a esto, pues utilizaremos la técnica más adecuada para ese paciente. Es lo que nosotros podemos encontrar hasta aquí. Para eso presento este protocolo que lo encontré en un Current Concept del 2017, en el cual se evidencia, primero estadificamos el grado de lesión, grado 1, grado 2 o grado 1, grado 2 o grado 3. Esto, si tenemos un grado 1 y un grado 2, podemos dar un tratamiento conservador, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene una alta demanda, pues podemos realizar una reparación primaria. Si tenemos un grado 2 o grado 3, en cambio nosotros, como les había indicado, debemos evidenciar si es que esta lesión es una lesión aguda o crónica, teniendo un punto de corte de las 3 semanas. Es decir, si es una lesión de menos de 3 semanas de duración, menos de 3 semanas, o una duración, una lesión que sobrepasa las 3 semanas desde el momento que se produjo. Si es que nosotros tenemos una lesión grado 2 o 3 con menos de 3 semanas de duración, pues podemos ir directamente hacia una reparación primaria. Mientras que si tenemos una lesión mayor a 3 semanas o una lesión crónica, debemos ver si es que tenemos una alineación o normal o una mala alineación de la extremidad. Esto especialmente por lo que les había indicado. Si nosotros realizamos una reconstrucción ligamentaria y tenemos una mala alineación a nivel del extremo o de la extremidad, pues nosotros vamos a estar destinados hacia el fracaso. Es decir, que nosotros si tenemos una mala alineación debemos asociarla a una osteotomía más una reconstrucción ligamentaria. Mientras que si no tenemos una mala alineación, pues ahí sí nosotros ya vamos hacia evidenciar qué tipo de lesión tenemos. Si tenemos una lesión, que nos produce una inestabilidad rotacional, una inestabilidad en varo o una combinación de inestabilidad rotacional y en varo. Y depende de esto, nosotros vamos a realizar unas reconstrucciones anatómicas, ya sea si es que es de la inestabilidad rotacional de la esquina posterolateral, si es que es inestabilidad en varo, puede ser del ligamento colateral lateral, y si es que tenemos lesiones, una inestabilidad en rotacional y una inestabilidad en varo, es decir, una inestabilidad combinada, podemos realizar un tratamiento anatómico, tanto del ligamento colateral lateral, de la esquina posterolateral o inclusive asociada a lesiones de ligamentos cruzados anterior o posterior. Así, este es uno de los artículos, como ustedes pueden ver, desde el 2020, es de donde más saqué este tipo de estos datos que les acabo de presentar. Igualmente tenemos este artículo que es del 2019, en la cual analiza la reconstrucción anatómica de la esquina posterolateral con artroscopía. Aquí nos presenta, me pareció muy importante ver las ventajas y las desventajas de realizarlo mediante artroscopía. Mediante las ventajas, pues nosotros podemos mencionar que es un abordaje mucho menos invasivo y te producimos, por lo tanto, un menos trauma al tejido blando. Vamos a tener una mayor protección al nervio peroneo. Vamos a evidenciar la ubicación exacta de los puntos de referencia anatómico, realizando en sí, por consecuencia, una reconstrucción anatómica más adecuada, colocación precisa de los túneles, tanto a nivel femoral como tibial, femoral, para realizar la colocación del injerto.
sin tiempo quirúrgico prolongado en comparación con las técnicas abiertas. Esto ya depende de la destreza que tenga el cirujano, y se puede realizar un tratamiento simultáneo con lesiones concomitantes, especialmente cuando se presentan lesiones de los ligamentos cruzados. Los riesgos y desventajas: requiere un conocimiento profundo y complejo de la anatomía de la esquina posterolateral, se requiere una habilidad y una curva de aprendizaje pues importante para realizarlo mediante artroscopía. Existe un mayor riesgo de síndrome compartimental en caso de que se asocie a fracturas de cabeza o de parte proximal de la tibia, y es potencialmente limitado por una capa de tejido blando extremadamente gruesa o en personas o en pacientes con obesidad, especialmente grado 3, obesidad mórbida. Igualmente les presento este artículo, que es un estudio, una comparación de la biomecánica cuando se realiza una reconstrucción de la estabilidad de la esquina posterolateral. En esta evidencia o realiza una comparación entre la técnica de Arciero y la técnica de la Prade. En esta se utilizó 10 muestras de cadáveres, en los cuales se extrajeron como injertos tendones el semitendinoso, grácil y el Aquiles. Se realizó o se utilizó una máquina que probó la angulación en varo, ¿sí? Provocando una fuerza de 10 newtons en varo y una rotación externa con 5 newtons. Esto en diferentes grados de flexión, a 0, 20, 30, 60 y 90 grados. Las medidas de resultado de estudio no mostraron diferencias significativas entre las técnicas de Arciero y la Prade, tanto para la inestabilidad en varo como para la rotación externa. Esto en todos los grados de flexión de la rodilla, llegando a una conclusión de que se debería utilizar la una o la otra técnica dependiendo del tipo de lesión y de la estructura lesionada. Esto es lo que les puedo presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Burgos. Una excelente presentación, creo que bastante conciso sobre el tema que queríamos tratar. Doctor Villegas, cuando nosotros hacemos este tipo de cirugías, como todas las cirugías, tenemos complicaciones o podemos tener complicaciones transquirúrgicas. En la mayoría de los artículos, las complicaciones hablan lesión del nervio peroneo, ¿no es cierto? ¿Usted cuál es uno de los tips? Nosotros hablamos de un tip que yo lo encontré en un artículo y lo he practicado las pocas veces que he hecho estas cirugías, que es como lo dijo, al momento de fresar y antes de llegar a la cortical posterior, puedes poner en retro. No sé, Doc, si usted tiene algún tip para evitar este tipo de lesiones. Yo sí tengo bueno, ventajosamente solamente tengo una lesión de ciático poplito en una de estas cirugías. En un paciente que tenía una lesión aguda, entonces los tejidos estaban inflamados y aunque lo operé me parece que fueron a las 2 o 3 semanas, igual la anatomía estaba un poco difícil de identificar. Ventajosamente se recuperó. Lo que yo recomendaría para disminuir el riesgo es identificar al nervio, ¿no? Yo no hago incisiones pequeñas, yo hago incisiones más grandes para ver mejor las estructuras. Aunque no llego a disecar el nervio, sí me interesa buscarlo y lo veo. Eso es lo que yo hago. Como vimos en la presentación, hay cirujanos que hacen 2 incisiones para hacer el paso del túnel en el peroné. Usted lo recomienda hacer una sola incisión para visualizar bien la cabeza y saber que no estamos afectando el nervio. Porque de las pocas veces que he hecho, yo también por el miedo de lesionarle, le hago una incisión y localizar bien la cabeza y colocar bien mis guías para no tener problemas. Sí, yo hago una sola incisión grande. Y ya para atacar lo que se habla son las ventanas de Schenck, para ver, por ejemplo, la ventana inferior al tendón del bíceps. Ese te sirve para hacer tu túnel tibial cuando vas a hacer la PRAD. Entonces ahí tienes que identificarlo al nervio de ley para no lesionarlo. Y luego tienes la otra ventana que va sobre el tendón del bíceps. Sí, en esa pues ya no hay mayor riesgo, ¿no? Justo lo que había dicho David, cuando vas a trabajar
en tibia, tienes que identificar al nervio porque vas a estar por debajo del tendón del bíceps. Exactamente. Doc, he escuchado en muchos conceptos de muchos cirujanos de rodilla el hecho de colocar un tornillo o no a nivel del orificio del peroné. Una de las complicaciones desde el estallido, cuando se hace muy superficial el orificio, la fractura de la cabeza. ¿Usted en su experiencia lo cuida mucho esa parte? ¿Al principio lo cuidaba o siempre lo coloca o no lo coloca un tornillo ahí de estabilidad? Depende de la técnica. Mira que antes yo hacía, por ejemplo, solo Larson. Entonces en Larson no estaba indicado poner tornillos. Pero ahora sí, ya que hago laprado, que hago arciero, siempre pongo tornillo en la cabeza del peroné. Y la falla, o sea, cuando hay una fractura de la cabeza del peroné es porque se hizo el túnel muy próximo. Y esa es una de las fallas más frecuentes cuando se inicia en la curva. Porque tú tratas por no llegar o por mantenerte en una zona segura en el peroné sobre el cuello para no tener una lesión del nervio, tú tratas de no llegar tan abajo, ¿no? Entonces hay la tendencia de hacer túneles muy proximales, ¿sí? Y eso está asociado con fracturas de la cabeza del peroné. Entonces, para eso, pues igual, identificar el nervio y tratar de hacer el túnel en la unión de la cabeza con el cuello. Exactamente. Eso es. Bueno, unas preguntas de nuestros residentes, médicos residentes. Una de las preguntas es ¿cuál es el diámetro aconsejable para la colocación de los injertos o de los aloinjertos para que sea un buen injerto para la estabilidad de la rodilla? Sí, mira, yo por lo menos trato de tener injertos de 6 o 7 milímetros de diámetro. Y injertos menos de eso, yo creo que son muy delgaditos y tienen tendencia a la falla. Y también injertos que estén sobre los 10 centímetros de longitud, o sea, idealmente incluso hasta 12. Y por eso es de que los autoinjertos sí te pueden fallar, sobre todo los de isquiotibiales. El tendón del grácilis puede llegar a ser muy delgado y corto. Exactamente, Doc. Igual nos preguntan, Doc, cuando tenemos malas alineaciones acompañadas de lesiones ligamentarias, se hacen dos tiempos la realineación y la reconstrucción ligamentaria o un solo tiempo. Sí, mira, eso sí había contestado ese mensaje. Yo lo he hecho de las dos formas. Si en lesiones crónicas con varo verdadero, con varo fijo, la indicación es hacer una osteotomía, como dijo David, ¿no? Entonces yo lo he hecho de las dos formas, la osteotomía y luego adicionar una plastia de ligamento lateral, y también lo he hecho solamente con osteotomías. Y la verdad es que no le veo ventaja a hacer la reconstrucción o la plastia ligamentaria. Ahora, cuando tengo una lesión crónica, solamente hago la osteotomía y dejo, en todo caso, le digo al paciente que en caso de existir una inestabilidad residual, hacerle la plastia ligamentaria luego, ¿no? Pero hasta ahora, ventajosamente, no me ha tocado hacer plastias. Entonces, yo recomendaría hacer solo la osteotomía. Una otra pregunta que nos dicen, y en esta yo le complemento con algo más, el proceso de rehabilitación. ¿Es de la misma manera el proceso de rehabilitación? En los grados 1, 2, donde no es quirúrgico, utiliza un inmovilizador, hace movimientos parciales en varios meses, igual cuando hace la cirugía o lo toma de diferente manera el postquirúrgico. El tratamiento conservador, sí, ¿no? Con inmovilizador de rodilla que te proteja del varo valgo y no apoyo de peso. El problema de las reparaciones y no sé, del tratamiento conservador es que por la reparación no está indicado hacer movilidad de la rodilla, ¿no? Sino tienes que protegerle al paciente de no moverlo y tienes mayor riesgo de hacer atrofibrosis. En cambio, que los pacientes en los que haces reconstrucciones y sobre todo reconstrucciones anatómicas, la ventaja es de que está indicado o te permite hacer movilización al paciente más precoz y eso podría disminuir el riesgo de artrofibrosis, ¿no? Entonces,
Yo no hago reconstrucciones no anatómicas, sino tiendo a hacer más anatómicas para movilizar al paciente más rápido. Lo que sí me tardo es en el apoyo a la carga del peso. Sí antes los difería por 4 semanas, ahora los estoy difiriendo por 6 semanas. Sí, pero me quedo más tranquilo porque como la movilidad ya la empiezo desde temprano, yo creo que les va bien. Sí, sí, realmente, bueno, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el fellow de medicina deportiva, mi profesor nos hablaba mucho de que existen fisioterapias un poquito más rápidas, fisioterapias un poquito más lentas, que cada uno la va adoptando dependiendo de la experiencia que lo va teniendo, que va viendo. La literatura habla mucho de no hacer de dejar una extensión completa hasta las 3, 4 semanas y recién empezar una flexión de la rodilla 90 grados. Pero como usted dice, en la práctica corremos el riesgo. A veces los pacientes no ayudan y la artrofibrosis es un factor que se nos puede presentar, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, o sea, uno con la experiencia va viendo los resultados guiados de la evidencia, como sabemos decir. Claro, todo eso va dado por tu experiencia, ¿no? Por los resultados que tienes. Si empiezas a tener buenos resultados, entonces como que te sueltas más, estás más confiado. También en la curva, las reconstrucciones empiezan a mejorar también, ¿sí? Y otra cosa es cómo evalúas tú tus resultados, ¿no? Porque solamente hacer una cirugía y tener una radiografía postoperatoria bonita no significa de que tu paciente le va a ir bien. Entonces también tiene que haber una autocrítica y la única forma de hacerlo pues es tener buenos seguimientos de tus pacientes. Exactamente, exactamente. Doctor Villegas, no sé si me permite, le veo conectado al doctor Ramos. No sé si me permite para hacerle una pregunta. Doctor Ramos, buenas noches. Hola, Patito. Doc, ¿cómo le va? Doctor Ramos, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias por su presencia. Doc, bueno, no sé, nos he escuchado hablar del tema. En su experiencia, ¿qué técnica es la que más usa para este tipo de reparaciones? Y de igual manera, complementando la pregunta, ¿qué tipo de fisioterapia usted hace con sus pacientes? Más o menos similar a lo que la posición de Patricio. Yo lo que hago es la anatómica, la PRAT. Hacemos un túnel, no hacemos doble túnel arriba para evitar justamente más insumos y hacemos un solo túnel a nivel femoral. Y abajo pues hacemos la posición de la reconstrucción del tendón popliteo y del ligamento colateral. Es cierto lo que dice Patricio, mientras más superficial te vienes o más proximal haces el túnel, habitualmente se fractura. Entonces, yo sí tengo la precaución siempre de colar o liberar el nervio ciático popliteo externo, perdón, la rama poplitea y le derivo un poquito para atrás y lo hago justamente entre cuello y cabeza para que no se me fracture. No uso yo lo injerto, yo uso habitualmente semitendinoso gracilis y el diámetro que dice Patricio es lo habitual. 6, 7 ya es grande, pero 6 es el habitual que tenemos. Y la fisioterapia, todo depende si es que solo es esquina posterolateral, que es bastante raro, y con cruzado posterior. Ahí el comentario que dio el Pato de cruzado anterior y esquina posterolateral, yo lo veo mucho más frecuente con el cruzado posterior. Muy raro lo veo con el cruzado anterior. Sí he tenido casos de esquina posterolateral y cruzado anterior, pero es más frecuente con el cruzado posterior. Y si hacemos los dos elementos de esquina posterolateral y el ligamento cruzado posterior, hago la utilización de un brace con limitación en 30 grados y la flexión libre. El apoyo lo busco con muletas y justamente lo principal es evitar una atrofibrosis. Y la atrofibrosis, los artículos o todos los webinars que deben ustedes haber asistido, dejan demasiado tiempo. Me parece mucho tiempo, 6, 8 semanas completamente quieto la pierna. En nuestro medio vemos que la atrofibrosis es muy frecuente. Yo sí movilizo desde el inicio la flexión guiada con el fisioterapista con bloqueo de menos 35, flexión libre, como repito, apoyo con muletas desde el inicio y comienzo con carga parcial desde el vamos, ¿no?
y posteriormente al mes y medio, todo dependiendo justamente de la estabilidad que haya logrado, ya comienzo a liberar a la extensión completa y recuperar eso. Y pues con eso hemos evitado atrofibrosis. Como dice Patricio, pues la atrofibrosis es un problema mucho mayor. Tú le das estabilidad, pero si tienes una rodilla completamente bloqueada, ¿qué sacaste con toda tu plastia? Entonces ese sería mi comentario. Muchas gracias, Doc. Bueno, la verdad coincidimos bastante en el tipo de fisioterapia que se hace. Hay que cuidar nuestro injerto. Sabemos que son estructuras que si no las manejamos bien en el postquirúrgico se nos van a volver a romper. Eh, Personalmente yo no confío mucho en el paciente, entonces a veces sí hay que cuidarse con decirle que no mueva hasta mucho, que mueva, porque a veces se sacan el inmovilizador, duermen sin el inmovilizador. Entonces, son detalles que también a veces uno debe tomar en cuenta para los médicos residentes, no dejar a los pacientes, de volverlos a ver en mucho tiempo. A veces uno, porque está en un hospital, dice, bueno, te den turno y a lo mejor viene a los 2 o a los 3 meses con el inmovilizador puesto y nos metemos en un problema muy grande, como ustedes habían mencionado. Doctor Patito, usted tenía unas diapositivas que quería presentarnos. Sí, No sé sí, si compartieron la pantalla, por voy a favor. pasar rapidito para que no sea muy cansón. No, Doc, muchas gracias de acaso por su detalle. Comparta nomás, doctor, por favor. Listo, se ve, ¿verdad? No, Doc, no le. Me parece que el doctor Burgos, ahí sí, ya. Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, voy a hablarles algo muy corto, la verdad. La exposición de David estuvo excelente. Y lo que él decía, ¿no? Que se hablaba mucho de la esquina posterolateral como el lado oscuro de la rodilla, por la complejidad que tiene esa parte, ¿no? De la rodilla, y porque los estudios anatómicos pues demostraban tantas estructuras que era difícil aprenderlas, ¿no? Pero eso poco a poco ha ido cambiando en el tiempo, y eso ha hecho de que pues este tipo de lesiones sean mejor diagnosticadas, como también habíamos conversado con Alex. Esto es un poco lo que también me preguntó, el aumento de incidencia. Yo lo relaciono mucho a que sí hay un aumento en el trauma de alta energía y también en lesiones deportivas, y también pues lo que habíamos conversado era que las diagnosticamos más, se nos pasan menos por alto. También el examen físico es muy importante, ¿no? Y esto es lo que da, yo creo que el 80% de la certeza en el diagnóstico. Sí, en la prueba de Barrow, haciéndola de una forma muy gentil, el paciente nos permite valorar el grado de apertura, ¿no? E incluso poderlo medir. Tenemos que recordar que la esquina posterolateral es más laxa que la esquina posteromedial. Entonces, aquí yo creo que es mucho más importante hacer el examen comparativo con la contralateral. En lesiones crónicas también podemos ver esto, o sea, estos son varos que se presentan de una forma activa cuando el paciente apoya un poco más el peso, y en resumidas, pues este paciente a lo mejor una reconstrucción solamente de estructuras ligamentarias puede fallar, ¿no? Lo otro que hablábamos de este tipo de lesiones es que pueden estar combinadas con una lesión o con una inestabilidad rotacional, y para eso el dial test pues es la prueba que tenemos que hacer. Lo que había dicho David, que a 30 grados valoramos la esquina posterolateral, y a 90 grados cuando sale positivo pues está asociada a una lesión del ligamento cruzado posterior. Algo a tomar en cuenta también, lo que habíamos mencionado y le repito, es que el dial test no es patognomónico de lesiones de esquina posterolateral, sino también se lo puede observar en lesiones de esquina posteromedial. Sí, también lo que comentamos, las radiografías con estrés, yo pienso que son de mucho valor. Sí son difíciles hacerlas en el contexto de la consulta, ¿no? Porque en realidad las radiografías de estrés que sirven son las que nosotros mismos hacemos. Porque si solamente confiamos el pedido y que las hagan los técnicos, no funciona.
Y lo otro también que podemos hacer, o que lo que deberíamos hacer es medirlas, ¿no? Nosotros mismos medirlas, ventajosamente ahora ya los programas en computadora nos facilitan las cosas. Y tampoco no es que las radiografías con estrés cuantitativamente son perfectas, porque miren aquí a Santiago, ustedes lo conocen a Santiago, seguro que una radiografía con estrés de Santiago va a ser diferente a una mía, ¿no? Entonces hay también que capacitar al equipo de trabajo para tener estudios confiables. Lo que hablaba David, el signo del drive-thru, pues básicamente es la inestabilidad tan severa que tiene la esquina, permite de que, miren aquí como en este paciente en extensión, que se abre el compartimento así muy fácil, y drive-thru significa de que la cámara pueda navegar muy fácil para adelante y para atrás. Sí, y fíjense, sin dar flexión ni varo importante. En cuanto a las lesiones o el manejo, mejor, perdón, de las lesiones de la esquina posterolateral, yo creo también como David que la clasificación de Fanelli da muchas luces, ¿sí? Para cómo tratar la lesión dependiendo de las estructuras lesionadas. Y no voy a ahondar mucho en esto, pero las lesiones de tipo A, como había dicho, son muy raras, ¿no? Y hasta ahora yo nunca he tenido una aislada, o si la he tenido no la he podido diagnosticar, pero se habla de que las lesiones que se tienen que tratar es en los pacientes que tienen irritación del ciático popliteo externo, porque a lo mejor esa inestabilidad rotacional a lo mejor no es tan marcada. En las lesiones de tipo venas, donde el ligamento colateral lateral no está completamente roto, pues posiblemente sean lesiones y que también se puedan pasar desapercibidas, y las lesiones pues tipo C, sobre todo si están combinadas con otro tipo de lesiones ligamentarias, seguro son las que tenemos que tratar. Y para eso también yo creo que tiene mucho valor las radiografías con estrés, porque sobre todo nos permitiría diferenciar de una forma más certera o cuantitativa entre una lesión de tipo B y C, ¿no? Y eso también nos podría ayudar con la toma de decisión del tipo de tratamiento o cirugía a elegir. En cuanto a las lesiones agudas, existe controversia en si hacer reparaciones y las reconstrucciones. Existen estudios que hablan de fracasos o de resultados no tan buenos con las reparaciones, y hay estudios que hablan de buenos resultados con las reconstrucciones. Entonces, por eso, esto es lo que yo hago cuando tengo un paciente con una lesión aguda. Trato de reparar lo que se pueda reparar, ¿sí? Pero más trato de hacer una reconstrucción. Entonces, en este caso, cuando se hace una reconstrucción a una lesión aguda, pues lo que se llama es una aumentación, ¿sí? Que se ha visto de que tiene buenos resultados. Otra ventaja, también lo que había comentado hace un momento, para que darle un poco más de énfasis, es que la ventaja de hacer una reconstrucción es que permite hacer una movilidad precoz en el paciente, y a lo mejor esto disminuir el riesgo de hacer artrofibrosis. Ahora, no todo es blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué paciente yo haría una reparación? En los pacientes que tienen avulsiones y que tienen fragmentos óseos importantes. Por ejemplo, este paciente con una lesión de la esquina posterolateral, y fíjense, aquí tiene una fractura de Solter, ¿sí? Que produce un varo importante, miren, en flexión y en extensión. Está acompañada de una lesión del ligamento cruzado posterior. Sí, y esta es una imagen que también la presentó David, pero fíjense el fragmento que está lesionado, ¿sí? Es justo donde se inserta el ligamento colateral, el popliteo fibular, y yo creo que más importante miren, el tendón del bíceps. Entonces, en este paciente se hizo una osteosíntesis, se hizo una reparación con un tornillo al fragmento, ¿sí? Y solamente con ese gesto quirúrgico, fíjense en cómo se estabilizó el varo. Obviamente también se hizo la reconstrucción del cruzado posterior. En cuanto a la reconstrucción, les traje esta imagen, esta fotografía muy bonita del doctor Francisco Cruz. Él tiene su cuenta en Instagram, sube fotos muy bonitas, y fíjense esta, sí, está muy representativo la cirugía de la PRAP, una cirugía anatómica, donde se puede ver el ligamento colateral lateral, el ligamento popliteo y el ligamento popliteo fibular.
¿sí? Si fijan aquí detalles técnicos, la reconstrucción del túnel femoral no es de adelante hacia atrás, sino se va más de anterolateral, ¿sí? Y se va para arriba. ¿Sí? Y los dos túneles femorales. Entonces, este es un paciente nuestro, es justo acompañado de una plastia del ligamento cruzado anterior. Este es el ligamento colateral lateral, ¿sí? Dicen que va desde el epicóndilo hacia la parte anterolateral del peroné. El ligamento popliteo, ¿sí? Que va de anterior al ligamento colateral lateral, ¿sí? A la parte posterior de la tibia. Este es el túnel tibial, ¿sí? Y este sería el ligamento popliteo fibular, ¿sí? Que este es el que da mucha ayuda para el control en la rotación externa. ¿Sí? De esta misma reconstrucción, viéndosela desde posterior o desde anterior en este caso, igual vemos nuestros dos túneles. ¿Sí? Fíjense, el ligamento colateral es más largo, sería este túnel de aquí hasta acá, el ligamento popliteo fibular y el ligamento y el tendón popliteo. ¿Sí? Y otra cosa que conversábamos era sobre una autoevaluación de los resultados, ¿no? Porque podemos tener estas radiografías donde se ven reconstrucciones bastante bonitas, sí, pero ¿cómo las podemos medir o cómo podemos saber si le estamos haciendo las cosas bien? Y eso es lo que también había comentado, es radiografías con estrés, ¿no? Y la indicación de hacer radiografías con estrés es hacerlo de forma comparativa, como en este paciente, donde existe una corrección bastante buena del varo, ¿no? ¿A qué tiempo le hace la radiografía de control? Pasados los 6 meses. Ya. Sí, eso es importante, mira, porque el seguimiento que le das al paciente, yo difiero un poquito en lo que dijiste de la confianza con el paciente. Fíjate de que si tú le hablas al paciente y lo educas, o sea, los pacientes acuden. El porcentaje de pacientes que fallan a la consulta yo creo que es muy bajo. Sí, Doc, pero al que yo me refería era al control que tenemos que tener con los pacientes, porque en una parte privada, fácil hacerlo, o entre comillas, fácil hacerlo. En la parte pública no es tan fácil hacerlo, porque yo puedo darle un turno para de aquí en 15, 20 días y a veces tengo muchos problemas con eso, con estadísticas, con un montón de cosas. Entonces tenemos que ahí sí personalizarnos del paciente, llamarle al servicio, llamarle a la emergencia, llamarle por algún lado, lo que sea, para continuar viendo el tratamiento, porque si dejamos al paciente ahí que se vaya según cuando le den turno en estadística, pues nos va a ir muy mal. Está bien. Doc, terminó. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por su... Yo tengo, Alex, yo tengo una preguntita ahí media suelta y quiero escuchar la opinión del doctor Patito. Y aprovechando también el doctor Pablito que se encuentra conectado, hacerles una pregunta a los dos. Ronnie Mackay en el 2015 presentó un estudio sobre la utilización como técnica de aumentación del internal brace para la reparación de algunos ligamentos en la rodilla. El internal brace está más utilizado sobre todo en reparación del colateral medial, pero también habla de lesiones aisladas únicas del colateral lateral, siendo que es muy difícil su diagnóstico, sobre todo mencionando lo que ya dijo el doctor Patito sobre la irritación del nervio peroneo. Entonces, es posible que sí se pueda realizar una reparación de aumentación con el internal brace solo en estos casos de aislados del ligamento colateral lateral. ¿Tienen alguna experiencia o creen que definitivamente es simplemente un cuento? Doctor Pablito, después de usted. Gracias, mi pato. A ver, Alexander, no es un cuento, es posible, pero vamos, y justamente lo que hace un momento dijo Alex, vamos a ver costos. Vas a utilizar un internal brace de $1,000, $800 más o menos en privado, a hacer un Larson simple, solamente con un tornillo. Yo prefiero hacer el Larson. Es muy raro, yo presenté hace algunos años y
en un webinar que me invitaron, presenté justamente exclusivamente la técnica de Larson. Hay pacientes con lesión del ligamento colateral puro. Es muy raro, es súper raro, pero es posible. No tienes que hacer un Laprat, tienes que hacer un Larson. Con el Larson es más que suficiente. Utiliza solamente un tendón. Puedes utilizar el semitendinoso, el gracilisis, que es un poco más grueso, y solo utilizas un tornillo. ¿Cuánto te cuesta? $300. A poner un internal brace de $800 y no realizar la forma anatómica, porque el Larson, ¿qué es? Tunelización a nivel del peroné, y es como dijo justamente Patricio, vas de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Esa es la posición de la tunelización. No es en forma transversal, porque ahí se comen el nervio en la parte posterior. Entonces, es válido el internal brace, pero en pacientes que tienen plata, y directamente yo no le utilizaría. Está sí avalado a nivel de ligamento colateral medial para hacer en mini open, y en eso sí te hago, pero en el lateral prefiero hacer un Larson. No sé si estás de acuerdo, Pato. A ver, mi experiencia con internal brace la verdad es que es muy poca. Yo también me voy como el doctor Pablito a algo más biológico. El internal brace es una aumentación, o sea, no se lo debe hacer como un tratamiento aislado, sino es o una reparación y aumentación con el internal brace. Entonces, para hacer una aumentación con internal brace, definitivamente yo prefiero hacer aumentaciones biológicas. Eso en la esquina posterolateral. En la esquina o en las lesiones del colateral medial, tampoco no uso internal brace. En primer lugar, porque no existe una evidencia buena de que el tratamiento quirúrgico, ¿sí?, sea mejor que el tratamiento conservador. Entonces, yo soy más de tratamiento conservador en lesiones del colateral medial. Y no está demostrado que el internal brace mejore los resultados del tratamiento conservador. Entonces, no uso el internal brace. Si es que ya llegara a ser una reconstrucción de esquina posteromedial, ¿sí? O hacer una reparación y quiero hacer una aumentación, en lugar de usar internal brace, lo que yo utilizo es igual injertos. Utilizo tendones para hacer aumentaciones biológicas. ¿Puedo aumentar algo? A ver, no sé si te ha tocado, Pato, pero por ejemplo, tienes un paciente, un deportista de élite, un jugador de fútbol que tiene una inestabilidad, un grado 2 a nivel de ligamento colateral medial, no califica para una plastia de ligamento, y concuerdo con lo tuyo, pero es un paciente que requiere recuperarse en forma, entre comillas, inmediata, y en ese paciente yo sí he hecho, en algunos jugadores hemos puesto el internal brace y la recuperación es bastante rápida. Sí, es muy raro, y justamente más es por exigencia del paciente para retorno de actividad deportiva. Es una exigencia por ese lado, pero estoy de acuerdo contigo. El ligamento colateral medial siempre hay que tratarlo en forma conservadora. Si tú tienes, y eso también justamente hay que poner en la palestra, que si tú tienes una lesión de ligamento cruzado anterior más una lesión grado 3 del colateral medial, tienes que hacer las dos cosas. No puedes solo hacer el cruzado anterior, porque va a ser una de las causas de la falla de tu plastia de ligamento cruzado anterior, el no manejo del componente medial. Así es que muy de acuerdo con eso, pero repito, hay esos casos que te pueden exigir, y ahí es válido el internal brace. Y sí he hecho eso. Okay. Sí, bueno, para los médicos residentes, recordemos, Messi tuvo una lesión del ligamento colateral interno, nunca se operó, se manejó de manera incruenta. Cuando han pasado por el hospital y hablamos de ese tema, yo siempre les pregunto por qué el ligamento colateral interno casi nunca se opera y por qué el ligamento colateral externo casi siempre se opera. Entonces, esa pregunta les dejo a los residentes para que vayan a investigar, que hemos conversado con algunos de los que han pasado, que es del tema que ustedes estaban hablando, doctores. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para culminar con la reunión. Doctor Ramos, disculpe, me parece que le escuché, Doc, que usted en la técnica de la PRADE utiliza un monotúnel a nivel del epicóndilo lateral. Sí, a ver, he hecho la técnica de la PRAD justamente como son
los dos, o sea, cómo es la técnica, con los dos túneles, el túnel del popliteo justamente mucho más distal y más posterior, y el del ligamento colateral lateral, que es justamente a nivel del epicóndilo. Utilizas dos tornillos. Ahí el problema, y más te digo por experiencia de un último paciente que tuvimos cruzado posterior, más la esquina, teníamos temor de la confluencia de los túneles. Entonces, en ese momento lo que hicimos justamente, hicimos la colocación intermedia. En algunos artículos se da justamente la utilización de esa forma, solo realizar una toma femoral, pero realizando, perdón la redundancia, los túneles que tú requieres para el tendón popliteo y para el ligamento del colateral lateral. Hemos hecho, nos quedó bastante bien, pero repito, nos basamos en algunos artículos. Si sumamos los artículos, el 80% te dice que debe ser dos túneles a nivel femoral para la inserción del popliteo y del ligamento colateral lateral, que es la técnica de la Pratt. Y eso es lo que hay que hacer continuamente. En este paciente no tenía mayor plata, hicimos esa tunelización en la parte intermedia. Nos fue bastante bien estable, pero sí, o sea, lo que hay que hacer es seguir los lineamientos de la técnica que justamente está descrita. Pero solo aumentaba en esa forma. Claro, justo eso le decía, Doc, porque de lo que yo investigué pues, sobre el tema, pues evidenciaba de que si es que la técnica de monotúnel pues no tenía una buena restricción de la rotación externa y pues con los dos túneles como se realizaba una reconstrucción mucho más anatómica, se restringía mucho más la rotación externa y eso nos podía ayudar de mejor manera a la reconstrucción. En este caso, también leí que existían algunos artículos que hablaban sobre la forma de colocar la tunelización a nivel femoral cuando tenemos lesiones multiligamentarias, que yo creo que, bueno, ese ya es otro tema. Pero ahí algo hablaba de ciertos gestos quirúrgicos como colocar la tunelización a nivel femoral de manera convergente y que de cierta manera nos podría ayudar para tratar de no cruzarnos en los túneles cuando tenemos este tipo de reparaciones. Justamente esa es la coalescencia de los túneles, es lo que tienes que evitar cuando tienes una lesión multiligamentaria. Entonces eso ahí te va como exigiendo posiciones especiales, no solamente transversal, sino con 30 grados hacia adelante y 30 grados hacia proximal, para que no caigas en los túneles de los cruzados, que es lo que se hace, por ejemplo, cuando tú haces un ligamento patelofemoral. También tienes que tener la angulación, no puedes hacer en forma transversa porque si haces en la posición que estás, caes a nivel de intercóndilo. Entonces, siempre hay que tener este tipo de angulaciones el momento de hacer la tunelización y no haber confluencia como tú mismo dices, ¿no? Y estoy de acuerdo justamente, la posición de los dos túneles a nivel femoral es para evitar tanto rotación como la lateralización, y ese es el fundamento de la reconstrucción anatómica. Muchísimas gracias, doctor. Es interesante todo lo que estamos hablando porque al preparar la exposición había un detalle en un lugar de un artículo que nos mostraba cuántas técnicas quirúrgicas habían para esta, y hay un montón de técnicas quirúrgicas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que cada técnica quirúrgica es dependiendo de lo que tenga y lo que necesite nuestro paciente. Porque existen un montón, no existe una sola para todas, entonces como en la mayoría en medicina y en traumatología. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Solo un detallito, y creo que el Pato sí debes haber estado en la charla que yo di en Guayaquil. Ya son 5 pacientes, no es nada, pero estamos haciendo la técnica percutánea, o sea, mini open con 3 abordajes chiquitos de la Pratt. Entonces, no sé si te acuerdas que yo presenté en Guayaquil. Y para no hacer la incisión tan grande a nivel lateral, pues nos está yendo bastante bien. Es una incisión pequeña a nivel del epicóndilo para las dos tomas a nivel femoral. Es una lateral muy parecida a la de Larson para justamente el cuello en la parte anterior del tendón de la cabeza del peroné, y una un poco más posterior porque justamente tú tienes que defenderte de la tunelización anterior a posterior de la tibia para la realización del tendón popliteo. Entonces, si hay algún momento, les puedo pasar esa técnica porque me parece bastante alhaja. Sí, lo agradeceríamos, por favor.
¿Alguien más, alguna acotación, alguna pregunta? Doctor Patricio, algún detalle al final para concluir? No, yo creo que hay una gran ventaja de este tipo, o el estudio de este tipo de lesiones en la que en la actualidad a la que teníamos hace 15 o 20 años, ¿no? Ahora hay una cantidad de información disponible, una N cantidad de información que ayuda mucho al entendimiento de estas lesiones que antes se las veía muy difíciles, ¿no? Y que a la práctica pues no llegan a ser tan complejas, ¿no? Obviamente hay una curva de aprendizaje, miren, el aprendizaje de llegar a hacer este tipo de reconstrucciones de forma percutánea, de una manera confiable y que el cirujano se sienta cómodo, pues requiere también ya de experticia, ¿no? Entonces, uno empieza primero tratando de ver todo bien, ¿sí? Y que sus errores, y tratar de tener la menor cantidad de errores, ¿no? Entonces, en eso yo también creo que la cantidad de información que hay ahora también ayuda a disminuir la curva de aprendizaje, ¿sí? Porque básicamente la curva de aprendizaje es hacer menos errores, yo creo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, de mi parte, como moderador de este foro, le agradezco mucho, doctor Burgos, una excelente presentación. Doctor Villegas, muchas gracias como nuestro invitado especial. Doctor Ramos, por añadirse a este foro, le agradezco mucho, y a todos los residentes, les agradecemos mucho por su presencia. Espero, como siempre les digo cuando tenemos clases, que hayan aprendido algo más, que hayamos tenido una duda más para ir a investigar. Hace más de 6 meses el Hospital Enrique Garcés está haciendo este tipo de charlas 2, 3 veces por mes, y se engrandece gracias a la presencia de nuestros invitados y a la presencia de todos ustedes, tanto los residentes del hospital, que son nuestros expositores, como los residentes de otros hospitales que nos acompañan, pues, y engrandecen este evento. Doctor Soto, no sé si quieres decir unas palabras de despedida. De mi parte, que tengan una feliz Navidad. Nos vemos en los journals para el próximo año, en enero. Doctor Soto, ¿está ahí? Igualmente, doctores, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Villegas, por todas las declaraciones y los consejos pues, que nos ha dado sobre el tema. Igualmente, doctor Ramos, qué gusto tenerle en este tipo de charlas. Me siento muy honrado de que estén ustedes en esta presentación. Muchísimas gracias a todos, igualmente por la oportunidad, doctor Soto y doctor Pérez. Bueno, muchísimas gracias. Sí, felicitarle a usted, David, y Alexander Pérez por la magnífica presentación del journal. Un agradecimiento muy especial que ya le transmitimos al doctor Patito Villegas, y un agradecimiento también al doctor Pablito Ramos, que se ha conectado. Y efectivamente, pues el engrandecimiento académico es gracias al esfuerzo y el interés de todos. Y prácticamente el objetivo de estas reuniones académicas es justamente llevar adelante el propósito del servicio. Estamos convencidos de que un servicio académico es un servicio organizado y que tiene prácticamente un incentivo para seguir adelante. Este es el último journal del 2020, un año que ha sido duro, pero que nosotros lo hemos querido equiparar con el accionar asistencial y académico del servicio, y prácticamente creemos que lo logramos y que lo estamos logrando. Vamos a hacer la interrupción de estos journals por obvias razones. Vamos a retomar la parte académica desde mediados de enero. El próximo viernes tenemos una reunión interna del servicio por motivo de las festividades, y pues como tales queremos desearles a todos los que se han conectado unas felices fiestas, que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y que sigamos adelante en unos tiempos tan difíciles. Que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Gracias, doctor.